Le agradezco enormemente que nos acompañe en el estudio en esta mañana de jueves la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Norma Robles Ulloa. Presidenta, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, pues muchos temas de los que le quiero preguntar, de lo que viene con el presupuesto estatal para el 2024, lo que ha pasado con el impuesto de nómina, lo que ha pasado con los fideicomisos, tanto el empresarial como el de promoción turística. Y antes le quisiera pedir alguna reflexión, más que análisis, reflexión, porque creo que habría que clavarse más en los numeritos para hacer una crítica más concisa, pero ¿qué reflexión le merece de entrada el anuncio de la alcaldesa presidenta de que va a liquidar en su totalidad la deuda del Ayuntamiento de Tijuana? Bueno, sí, efectivamente ayer nos sorprendió con no sé si fue ayer o antier, con la noticia Ayer, de sí la fue ayer. liquidación de la deuda. Y bueno, en principio, pues evidentemente el tener una menor deuda es una buena noticia. Sin embargo, el funcionamiento de los gobiernos municipales, estatales, inclusive el nacional, está diseñado para que se trabaje en función a financiamientos. El financiamiento para obras de infraestructura, seguridad, etcétera, y entonces se planteó ayer incluso que se había logrado un ahorro para poder liquidar esta deuda. Y bueno, el tema es que ahorras pero dejas de invertir en infraestructura, seguridad, y pues lo vemos en la ciudad, ¿no? Que sí tenemos muchas carencias en donde yo creo que es bueno. Sin embargo, deberíamos de esos ahorros que se generaron finalmente invertirlos en la ciudad, que mucha falta nos hace. O sea, tendríamos que tener por parte de la autoridad, digamos, las cifras de qué es lo que se ahorró y dónde se ahorró Así para, es, para saber si valió la pena. exactamente. Número Así es. uno. Y la otra que yo, sin saber nada de finanzas ni de asuntos contables, presidenta, yo me preguntaba que si esto equivale, y lo dijeron durante la presentación, al presupuesto total del Ayuntamiento de Tijuana multiplicado por 5, o sea, lo que tendría el ayuntamiento por 5 años. Por mucho ahorro que se logre, pues a mí el sentido común no me deja cuadrarlo, Exacto. pero pues usted sí sabe de números, no como yo. ¿Esta duda que yo le planteo es legítima o es basada en desconocimiento? No, efectivamente, hay todavía muchas dudas y hay que hacer un análisis de efectivamente de dónde se ahorró. Y la ciudad genera ingresos y somos una ciudad muy dinámica que sí genera ingresos. Somos una ciudad con mucha economía y también se prevé que esta economía siga repuntando. Sin embargo, sí hay que hacer muchos análisis. Efectivamente, dónde se generó el ahorro, valió la pena el ahorro, y si es que, bueno, entiendo que si ya se dieron a conocer las cifras es porque así es, pero bueno, falta todavía mucho análisis de esos ahorros y efectivamente, como tú lo comentas, si es que valió la pena Y hacer la, el y, ahorro. y la ruta crítica para las liquidaciones. Otra pregunta que le quiero hacer antes de ir a los temas estatales, que también creo que están sumamente interesantes, es eh, que aunque todavía no tenemos esa letra chiquita, esos detallitos, Exacto. pues muchos nos preguntamos, ¿realmente vale la pena liquidar la deuda? Porque al principio usted decía, presidenta, decía, ay, pues así funcionamos, también incluso en la vida diaria, de alguna Exacto. manera. Entonces a veces te sale más barato mantener tu deuda y seguir con los paguitos, que eso a veces sin educación financiera, a veces no lo entendemos y creemos que, no, ya págalo y vas a vivir sin deuda y así. No es tal cual a veces. Y por eso le insisto más en el sentido de la reflexión, a falta de la letra chiquita de estos acuerdos que tendrán que hacer con los bancos para realizar los depósitos, que me imagino que también habrá un proceso legal que tiene que aprobar Cabildo, Congreso, no sé, porque esto sería un asunto de presupuesto extraordinario no programado, pero a reserva de ello, pues hay veces que, contadora, presidenta, no entendemos bien esta parte de, ¿realmente me conviene liquidar mi deuda o seguir con los abonos? Exacto. Es un análisis completo que se tiene que hacer porque efectivamente lo vivimos incluso en nuestra vida diaria. Hay incluso inversiones que se tienen que hacer con deuda porque no podemos y no conviene hacerla el pago de un solo golpe. Entonces, hay erogaciones que se tienen que planear y que se tienen que finalmente lo más conveniente es
recurrir al financiamiento. Entonces, es un análisis completo todavía que se tiene Claro. que hacer. Fue la noticia así muy pronto y sí se tiene que hacer un análisis y ver realmente si efectivamente es bueno, pues bueno, ahora sí que reconocer el logro. Claro. Y si hay algunas recomendaciones que se tengan que hacer, sin duda las vamos a hacer porque sí, creo que como ciudadanos, sí vemos que nos falta mucho en donde el municipio pueda invertir, ¿no? Simplemente en el tema de seguridad, en el tema de pavimentación, muchos temas que creo que vale la pena recapacitar y reflexionar si era necesario destinar esos recursos al pago de la deuda o en beneficio de los ciudadanos. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicarlo ya cuando salgan los detalles y pueden revisarlo expertos, Presidenta. Y ahora le quiero preguntar justamente de lo que está pasando con los dineros del Estado, porque ha habido, creo que más dudas que incluso críticas, aunque también ha habido muchas críticas respecto a, por ejemplo, el anuncio de que pues consolidan las sobretasas, por ejemplo, del impuesto sobre nómina, pero que realmente no es un aumento. A ver, ¿cómo entender ese tema? Ahorita, y después, si le parece, vamos a los fideicomisos y la fotografía grande del presupuesto para el 2024. ¿Cómo entender realmente lo que está pasando con el impuesto sobre nómina? Muy bien. Para entender todo esto necesitamos irnos un año, 2 años atrás, en donde el impuesto estatal de nóminas era el equivalente al 1.80 de los pagos que se hacían a los trabajadores de nómina. 1.80. Sin embargo, a finales del 2022 se crea una sobretasa. Se crea una sobretasa para el tema de, o porque se ve la necesidad de el gobierno estatal de invertir en educación. Y entonces la iniciativa privada estuvo de acuerdo, dijimos, ¿sabes qué? Está bien, vas a crear un impuesto en donde nosotros sabemos que se va a ir a la educación, ¿no? Y entonces fue aprobada esta sobretasa del 1.20 y así permanecimos con esta sobretasa pagándola. Posteriormente se genera otra sobretasa. No es común el que los gobiernos establezcan sobretasas. Regularmente lo que se hace es incrementar la tasa de lo que ya tenemos. Sin embargo, este es un impuesto del 1.80 y se le aumenta o se estipula una nueva sobretasa. Es decir, voy a pagar una tasa sobre una nueva tasa del impuesto que ya existe una tasa. Ok, ¿no? muy bien. Esta segunda tasa del 1.25 se establece y se justifica que el Estado necesita invertir en infraestructura y seguridad. ¿Qué significa cuando dicen, oye, voy a establecer estas dos sobretasas para educación, infraestructura y seguridad? Bueno, que el gobierno del Estado tiene la obligación de reportar y de documentar y de probar que los recursos de esas dos sobretasas se fueron a educación, se fueron a seguridad y se fueron a infraestructura. En el tiempo que estuvieron vigentes estas sobretasas, finalmente no tuvimos una transparencia de la aplicación de estos recursos, ¿no? Porque habiendo un motivo, el gobierno no le puede dar un destino diferente. Es decir, si dijo que la sobretasa era para educación, no lo puede invertir en seguridad, por ejemplo. Si la otra sobretasa dijo que era seguridad y dijo que era para infraestructura, no lo puede invertir en nómina. Muy bien. Tiene que ser específicamente el destino para lo cual fueron creadas las sobretasas. ¿Y qué pasa cuando elimina las sobretasas y lo consolida todo en un impuesto que equivale a lo mismo que venía con las sobretasas? Ok, y entonces se crearon esas sobretasas, no hay una transparencia sobre la aplicación de los recursos. Y como no se ha podido dar esa transparencia, creo que lo más fácil que dijo el gobierno del Estado, dijo, bueno, entonces, al final de cuentas, ya estás pagando estas sobretasas, entonces te los voy a sumar al impuesto de nómina. Entonces, desaparecen las sobretasas y se pasa
al pago del impuesto de la nómina. Entonces, el impuesto de ser 1.80, pues le suman la sobretasa del 1.20, la sobretasa del 1.25 y se convierte en el impuesto del 4.20 y tantos. Esto nos hace el Estado con el impuesto de nómina más alto en el país. O sea, no hay duda, somos el Estado con el impuesto más alto. Además, no soy abogada ni mucho menos, pero un impuesto nunca hemos visto en toda la historia, y por lo menos en la mía, que hubiéramos incrementado un impuesto del 1.80 al 4.25. Estás hablando de alrededor del 130 y tantos % de incremento en un impuesto. Es desproporcional el pretexto de que están eliminando la sobretasa. Exacto. Ya. Entonces, lo que nos dice el gobierno del Estado dice, bueno, es que al final de cuentas ya lo venías pagando, lo único que hice es consolidé, es decir, sumé el impuesto más las sobretasas. Sí, efectivamente, ya lo veníamos pagando, las empresas ya lo venían pagando, pero sabíamos que esos recursos se iban a ir a estos rubros, seguridad, educación. Y ahora queda abierto, no hay certeza. Y ahorita lo pasan al impuesto y el gobierno ya puede hacer uso de ese dinero y sin necesidad de rendir cuentas, de tener una transparencia hacia dónde se fueron los recursos, lo puede aplicar en nómina, lo puede aplicar en sus programas sociales, lo puede aplicar donde pues lo decidan, ajá, donde decidan, sin que exista la obligación de decir, mira, es que esto lo gasté acá, y entonces nos dejan desprotegido a la educación, nos dejan desprotegido al tema de la seguridad y a la inversión en infraestructura del gobierno. Y en ese sentido, ¿han podido planteárselo las autoridades y han tenido algún tipo de respuesta o qué hay con ese tema? Sí, nosotros como Colegio de Contadores pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, lo revisamos, lo analizamos, el Consejo Coordinador Empresarial emitió su postura. Nosotros tenemos comisiones de estudio, una de ellas es la Comisión de Estudios Fiscales y otra es la Comisión de Seguridad Social. Ambas emitieron también su criterio y lo dimos a conocer en el sentido que no estábamos de acuerdo en la eliminación de las sobretasas y además porque el proceso de creación, el proceso de esta modificación habrá que revisarlo también porque no queda claro dentro de los textos de la reforma el que estas sobretasas se hayan derogado. Hay un proceso en la creación de esta reforma que sí hay que revisar jurídicamente para que le dé certeza a los ciudadanos, a las empresas, a los contribuyentes, de que después no nos vayan a reactivar esas sobretasas o no se les vaya a ocurrir crear otras sobretasas. Claro. Entonces, y creo que vale la pena mencionar, porque esto lo dijo el propio secretario de Hacienda, que esto es tan importante como que actualmente se convirtió en el ingreso propio número 1 del Estado, el impuesto sobre nómina. Esa es otra cuestión que habrá que revisar, porque dentro de la ley de ingresos del Estado, el impuesto sobre nómina se convierte en el principal recurso del gobierno del Estado. Y entonces quiere decir que hay un contribuyente cautivo que tiene el gobierno del Estado y que a ese le estableció un impuesto, le puso una sobretasa, le crea una sobretasa adicional. Cualquier gasto que quiera hacer el gobierno del Estado que no le alcance, finalmente ahí tiene cautivo al contribuyente y no es posible que el impuesto sobre nómina se esté previendo como en el ingreso principal del gobierno del Estado. Muy bien. Presidenta, se nos acaba el tiempo, me quedan un par de minutitos. El adelanto que le vamos a hacer llegar una invitación para que nos vuelva a acompañar muy pronto y nos hable de los retos que hay en materia fiscal para el 2024, claro que sí. Que hablemos de otros temas que evidentemente hoy no estamos alcanzando a tratar y que ya incluso tenemos por parte del público, pero
Creo que sí, antes de despedirnos, en el par de minutitos que nos quedan, si nos puede poner en contexto también por qué la controversia respecto a los fideicomisos también del Estado, el empresarial, el de promoción turística, que sé que ustedes también han observado desde el Consejo Coordinador Empresarial y desde el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Así es. Bueno, esta era una tendencia que evidentemente se tenía que modificar porque los fideicomisos que se crearon para el fomento turístico y algunos otros rubros, finalmente estaba diseñado para que se aplicara sobre el impuesto sobre nómina, el 1.80. Sin embargo, cuando las sobretasas pasan al impuesto estatal, entonces la base del impuesto, la base para el cálculo de estos fideicomisos se extiende. Antes era el 1.80, ahora se convierte en la base del 4.25, entonces es una cantidad considerable que se tenía que destinar a estos fideicomisos, y entonces en ese afán del gobierno del estado de más o menos mantener la misma aportación a los fondos, es que se modifica el porcentaje de aportación a los fideicomisos. Era lógico, era esperado, sí, porque insisto, el gobierno del estado, en lugar de aplicar un porcentaje al 1.80, ahora lo va a aplicar al 4.25, y obviamente el gobierno pues lo que necesita es más o menos aportar lo mismo que ya venía aportando al fideicomiso. Por eso es que se hace esa modificación al porcentaje, no tanto al monto. Se hace la modificación al porcentaje a aportar, y si lo vemos en términos numéricos, el monto que se va a estar aportando a los fideicomisos es más o menos similar a lo que ya se venía aportando. Ya. Que esa es la parte que no habíamos entendido, creo que gran parte y por eso la importancia de estos análisis, ponerlos sobre la mesa, y por qué organismos como este, desde la iniciativa privada y desde investigadores, profesionales y demás, hacen estas observaciones a las administraciones públicas. Presidenta, le agradezco enormemente el tiempo y la invitación queda abierta. Nos ponemos de acuerdo para que regrese, por favor, si nos lo permite. Claro que y sigamos platicando de estos temas que, además de interesantes, creo que son importantísimos para la vida de Baja California. Que tenga un excelente jueves. Buenos días. Muchas gracias. Es Norma Robles Ulloa, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California.